Muy buen punto, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, la primera parte creo que no hay mucha, no debería de haber un poco de dudas en la grabación, pero nada más para retomar se me olvidó empezar a grabar. La primer diapositiva es simplemente decir que si yo tengo una función que es derivable en z igual a x más y, entonces por default se van a satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, que si yo digo que una función es derivable, entonces sí se va a implicar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen, pero el regreso no. Entonces en la segunda diapositiva estoy diciendo que le estoy pidiendo mucho más cosas para ir como en sentido contrario. No solo basta con las ecuaciones Cauchy-Riemann para asegurar que f de z es derivable, también tengo que decir que las 4 parciales que conforman a las ecuaciones de Cauchy-Riemann tienen que ser continuas en los puntos, en x, y. El primer ejemplo pues es bastante sencillo, entonces lo voy a poner, nada más lo voy a dejar en el PDF. Y ahorita estamos con el ejemplo en donde voy a ver que una función f de z va a ser, va a cumplir ser derivable, pero solo en un punto de todo el plano complejo. Entonces, estábamos viendo ya revisamos quién era f de z, ya haciendo, viendo quién era u, parte real, y v, su parte imaginaria. Estamos con las ecuaciones Cauchy-Riemann y vamos a ver si se cumple la primera igualdad, ¿no? Entonces, en la primera igualdad de Cauchy-Riemann tenemos que la parcial de u respecto a x era 2x y la parcial de v respecto de y es 0. Entonces, esta igualdad hay que preguntarnos cuándo se cumple. ¿De cuándo nuestras ecuaciones de Cauchy-Riemann se van a cumplir? La parcial de u respecto de, bueno, en este caso, la parcial de u respecto de x igual a la parcial de v respecto de y. Es decir, solo en x igual a 0, ¿no? Exacto. ¿Cuándo se cumple? Cuando x es igual a 0. Para esa para la primera ecuación de Cauchy-Riemann, ¿no? Vamos a la segunda. A la segunda ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces, ¿esa recuerdan quién es? Bueno, la parcial de quién con quién. La de b con respecto a y. La segunda, bueno, va a ser aquí la v, pero respecto a x, tiene que ser igual a menos, y va a ser la parcial de u respecto a y. Bueno, no sé si las dieron así o con el signo invertido. O sea, que del lado izquierdo estuviera el menos y del lado derecho solo el más. Pero bueno, esta es la segunda. Entonces, les voy a poner acá la parcial de u respecto a y. Bueno, la parcial de v respecto a x está sencilla porque es 0. Entonces, la parcial de v respecto a x es 0. Y la otra, nosotros tenemos u igual a x al cuadrado más 2y. Pero como queremos menos la parcial de u respecto de y, va a ser menos 2y. Y de igual forma, pues hay que revisar cuándo se cumple la ecuación. Y igual a 0.
Entonces, cuando y es igual a 0. Entonces, tenemos que las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann se van a cumplir siempre y cuando solo tengamos, si se dan cuenta, un punto, que es cuando estemos en 0,0. Por tanto, aquí... F no es derivable en z igual a x más y, donde x no es igual a 0. O sea, aquí estoy diciendo dónde no es. Todos los puntos que no sean el 0,0, entonces vamos a tener que la función, al menos la que nos dieron, no es derivable. Que es lo mismo donde sí es. O sea, el complejo de quién escribir así. Tiene sentido porque si nosotros fuéramos a la definición, o sea, que nos hubieran preguntado directamente calcular, pero con la definición, o sea, ocupando límite, vamos a llegar como a lo mismo. A ver si se trabó tantito. Una pregunta, ¿podemos ver cómo encontrar la región en la cual una función sea analítica? Sí, es lo último que ahorita traigo, de hecho, también. Ya le voy a poner como si fuera por definición. El límite de cuando h tiende a 0 de f de h menos f de en 0 entre h sería el límite de h tendiendo a 0 de, pues, f de h aquí va a ser va a tener que ser el módulo de h elevado al cuadrado entre h igual al límite de h tendiendo a 0 bueno, f de en 0 es 0, entonces solamente voy a trabajar con f en h, por eso nada más pongo el módulo de h elevado al cuadrado. Y ya después eso es h por h conjugado entre h, con lo cual se van a cancelar, digamos, h en numerador y en el denominador. Y al final nos queda el límite, que creo que ya no me cupo, igual al límite de h tendiendo a 0 de el conjugado de h, ¿no? Pero si está tendiendo a 0h, entonces es el límite de 0. Entonces tiene sentido que solamente en este punto 0 es donde sea derivable. Entonces son como las dos cosas que podíamos tener. También en la tarea vi que les dejaban cosas pues derivadas de la función exponencial, o bueno, no sé si lo hubiera, está. Creo que el ejemplo del seno de z no lo pongo. Estoy tal por tiempos, ¿no? Y aquí están las derivadas de la función exponencial. Si llega a estar en la tarea, porque no recuerdo bien, solamente recuerden que f de z es, si es f de z igual a e a la z, su derivada sigue siendo e a la z. Si tuviesen en la función exponencial, en el exponente, otra función h de z, se ocupa como reglita de la cadena. Se deja e a la h
de z en su derivada y luego se va a multiplicar por h' de z. Y si a su vez en la parte 3, en la propiedad 3 que puse, no solo tienen elevado la función exponencial a una función q de z, sino aún así la función q de z está elevado a la n, otra vez se va a aplicar la reglita de la cadena. Donde primero dejan sola a la función que les dieron, o sea, e a la q de z a la n, luego la van a multiplicar por, en el caso, bueno, sería la potencia, ¿no? En la que sigue de, como si vieran la derivada de q de z a la n, que es lo que está en el siguiente producto. Es bajar el exponente n, dejar a q de z como está y elevar a la n menos 1. Y ya al final, la derivada de q de z también se va a multiplicar. Entonces, solamente creo que voy a dar unos 2 ejemplos de eso rápido. ¿Cómo quedaría la derivada de e a la seno, es al cubo, perdón? Seno al cubo de z. Entonces, su derivada es, dejan intacta a e a la seno al cubo de z y luego se va a multiplicar. En este caso, la derivada de seno al cubo de z va a ser 3 seno a la 3 menos 1, que es al cuadrado de z. Y luego por la derivada de tal cual la función seno de z, que sabemos que es coseno de z. Esa sería su derivada. Y solo voy a poner una un poco más rebuscada, que es g de z. Si nos dieran g de z igual a e a la seno al cuadrado de z al cuadrado más 1 elevado a la 3, noten que ya son más como composiciones de funciones. A fin de cuentas, esta función, si les preguntaran si es continua, lo es, porque desde un principio z al cuadrado más 1 es de la forma polinómica, ¿no? Y esa sí sabemos que sí son continuos. A su vez la componemos con la función de trigonométrica de seno. Como seno de z también es continua, entonces también es continua esa composición. Y luego cuando también elevamos, bueno, ese es su exponente, ¿no? La función exponencial elevado a lo que ya teníamos, la función exponencial, recuerden que también es continua. Entonces todo eso nos hace decir que f de z sí va a ser continua. Dada bueno, como son la naturaleza de nuestras funciones, tanto la polinómica, trigonométrica como función exponencial, f de z es continua en todo z. Una duda, ¿y basta con que lo justifiquemos, por ejemplo, así? O sea, como que digamos, esto es continuo y por lo tanto podemos ver que justamente es como continuo, continuo, continuo y por lo tanto es continuo. Pues el caso de que ahorita estamos trabajando, o sea, trabajamos estas funciones y no sé si lo trabajaron con la maestra de que en sí la función exponencial sí es continua. Bueno, conmigo creo que sí lo vimos, que es continua en el video anterior. Y no sé si vieron tal cual la continuidad de la función de seno o la de los polinomios. Como tal, pues no, o sea, solo vimos como ciertas cosas, ejemplos. Si no, entonces lo consulto con ella, porque también depende del ejercicio, ¿no? Pero lo consulto con ella para ver qué es lo que realmente en el examen a lo mejor sería más útil para ustedes saber, ¿no? Ok, muchas gracias.
Y bueno, de aquí su derivada es G' de Z. Y pues sí va a ser muy grande esto, pero dejan intacta la función que les dieron. Luego se van con el exponente mayor, que en este caso, bueno, después sigue la función seno. En el orden, primero está la función exponencial y luego está la función seno. Ajá. Yo creo que ahí me falta a lo mejor poner un paréntesis. Sí. Bueno, un corchetito aquí. Para que se entienda mejor que en el argumento de la función seno al cuadrado es donde se encuentra la otra potencia, ¿no? Entonces, ahorita vamos a continuar con el corchetito donde estará la derivada de la función seno, que aquí es 2 seno de ¿quién? Pues de su argumento que es z al cuadrado más 1 elevado al cubo. Ay, a ver si no tarda en cargar. Es que ya me está pidiendo actualizar la computadora y no le di actualizar para dar la clase. No pasa nada. Así, 2 seno de z al cuadrado más 1 elevado al cubo. Y luego nos vamos a ir con la derivada. En este caso, pues primero la derivada del seno. O sea que multiplicaríamos por el coseno del argumento que no le estamos haciendo todavía nada, solo lo estamos pasando. Ajá. Y luego aquí voy a dejar un puntito de por y voy a continuar en el siguiente renglón. Sea un por y ahora sí me voy con lo que me falta, que es la derivada de el z al cuadrado más 1 elevado a la 3. Entonces, el elevado a la 3, digamos, algo elevado a la 3 es igual a su derivada, a 3, por ese algo que no le estoy haciendo nada, que es z al cuadrado más 1, elevado al cuadrado. ¿Ah? Y ahora sí, la última derivada, que va a ser la de z al cuadrado más 1, que es 2z. Entonces, hasta ahí quedaría como la reglita de toda la cadena de todo de esta función g de z. Ajá. Así se hace. Ya después, pues, como ya hay un 2 que se multiplica por un 3 y por un 2, pues ya ahí ya pueden multiplicar los números y tratar, pero en principio esta es, con que ya lo tengan, yo la verdad me quedaría conforme en el examen, para que ya no estuvieran batallando mucho. En la siguiente diapositiva yo había puesto, creo que no les había dado en el otro en la otra clase, la derivada de las funciones hiperbólicas, entonces nada más le echan un ojito al archivo que voy a subir, que es este, y ya nada más revisan cuáles son las derivadas de las funciones hiperbólicas, ¿no? Probablemente en examen a lo mejor les dejen calcular la derivada, ¿no? De una función hiperbólica. Entonces nada más me gustaría que tuvieran pendiente quién es, ¿no? La función seno de hiperbólico de z, cómo se define coseno hiperbólico de z, y ya con esas van a ir haciendo las demás, ¿no? Y derivada del logaritmo complejo es la siguiente. En derivada del logaritmo complejo les presento 4 opciones, pero la 3 y la 4 van como muy relacionadas. De hecho, la primera ya la saben, ¿no? Logaritmo de z, su derivada es 1 entre z. Ajá. Pero si yo tengo el logaritmo y en el argumento del logaritmo pongo f de z, es como en los reales, porque su derivada de esta función es, pues, solamente 1 entre f de z, o sea, lo que tenía en el argumento lo dejo en el denominador y lo multiplico por la derivada del argumento, ¿no? Y esa queda en la parte del numerador. Y la 3 y la 4 solamente van a
Bueno, la 3 más que nada tiene la relación que habíamos visto, bueno, que vieron conmigo de bueno, ¿qué pasa cuando yo elevo una función exponencial a una potencia, ¿no? O qué hago cuando trabajo con las potencias complejas. Entonces, si yo en principio tengo c a la z, es decir, c, tómenlo como que c es una constante o es sí, es una constante tal cual, solo que en reales, ¿no? Un número en reales. Pero solo es una constante, 1 más i, por ejemplo. Ajá. Si yo elevo eso a una función z, es lo mismo como están ahí en las igualdades, ¿no? A fin de cuentas, c a la z es igual a e a la z por el logaritmo de c. ¿Y eso de qué me sirve? Ah, pues porque en la propiedad 3, quitando estas cosas amarillas, en sí la propiedad 3 es, ¿qué hago cuando cuando me dieron un número elevado a la z y quiero saber su derivada? Si identifico el número c, entonces voy a dejar intacto c a la z y solamente voy a multiplicar por el logaritmo del número el número constante que me están dando y ya. Esa es la única derivada. Y la 4 es al revés. O sea, ¿qué hago si tengo un número complejo elevado a una constante? Entonces, ahí la constante pues se va a hacer prácticamente como si C fuera la letra N de los naturales, ¿no? Su derivada sería es como si tuvieran Z a la N y es igual a N Z a la N menos 1. Es lo único que está diciendo la cuarta propiedad. Ajá. De esto solamente tengo, bueno, para representar, para que no quede como, ¿qué hago con las propiedades en realidad? ¿Qué hago si yo tengo logaritmo de z al cuadrado más 1 y quiero calcular su derivada? Bueno, pues aquí, bueno, voy a poner mejor la notación de la maestra. Logaritmo, así. Pues solamente es la derivada de z al cuadrado más 1, que es 2z, entre la función que me dieron, z al cuadrado más 1. ¿Y qué ocurre cuando yo tengo el logaritmo al cuadrado de 2z más 1? Y me pidieran su derivada. Entonces, ahí, vean, primero era 1 entre la función que me dieron, ¿no? Bueno, el argumento de la función que me dieron. Entonces, en el denominador, por default, sé que va a quedar 2z más 1. Pero en la parte del numerador, primero tengo que aplicar la derivada del exponente que me dieron, que está al cuadrado. Entonces es 2 por el logaritmo del argumento, que es 2z más 1. ¿Ah? Y ya después me voy con la derivada de el 2z más 1, que es 2. Ajá. Entonces, ese sería el desarrollo de la derivada del logaritmo complejo que me están dando ahí. ¿Sí? ¿Dudas con ese tema? No, pues, todo claro. Al parecer todo es bastante similar. Ajá, solamente como que le van poniendo, pues le van poniendo más cositas, ¿no? Como que más funciones para que nosotros nos destantemos al principio, pero no pasa nada. Y bueno, sí traigo ejemplos, pero yo creo que esos los pongo por los tiempos en el archivo y ya me dicen si tienen dudas, ¿no? Porque del 3 y del 4 sí tengo ejemplos,
pero para no estar como lidiando un poquito en las cuentas, mejor les escribo 1 o 2 ejemplos de los otros puntos para pasar al otro tema del eje hospital, porque lo preguntaron en la tarea que si lo podían usar y pues sí lo podían usar. La maestra el 5 de julio checó ese tema en donde podían, pues realmente ya nos dan pauta para poderlo trabajar. Entonces, el eje hospital sí lo van a poder aplicar cuando nos estén dando un límite. Y vamos a ver, de ese sí yo quiero hablar como 2 ejemplos o... Sí, con 2 ejemplos creo que es suficiente. Para el eje hospital, recuerdan que necesitan que cuando apliquen el límite directamente, nos tiene que dar tanto en el numerador como en el denominador 0, ¿no? Para decir que lo voy a aplicar. Entonces, si a nosotros nos dieran el límite cuando z tiende a i, de z a la 18 más i, más 1, perdón, entre z a la 10 más 1, ¿qué es lo que va a pasar? Así, al principio, recuerden que z a la 18 es como 2 a la 9, y 2 a la 9, ¿no? Entonces tendría i, cuando lo evalúo, y a la 2, bueno, a ver, lo estoy haciendo todas bolas. Z a la 18, si yo pongo i a la 18, es lo mismo que i a la 2 elevado a la 9, ¿no? E i a la 2 es menos 1. Y elevado a la 9 me va a seguir dando menos 1. Entonces, en la parte de arriba tengo menos 1 más 1, si yo aplico directamente el límite. Y abajo va a ocurrir, es como análogo. Tendría i a la 10, que es igual a i a la 2 elevado a la 5. Y otra vez menos 1 a la 5, pues me va a dar menos 1. Entonces, en el denominador, directamente me queda menos 1 más 1. O sea, de la forma 0 entre 0. Como pasó eso, entonces puedo recurrir a eje hospital. ¿Y cómo recurro al eje hospital, chicos? Me quedaría el límite de z tendiendo ahí, de quién entre quién. De 18z a la 17 sobre 10 a la z, digo, 10 por z a la 9. Ajá. Así va a quedar. Ya después, ahora sí, aplico el límite, ¿no? Entonces, cuando digo que aplico, pues voy a poner donde está z, voy a poner i. Entonces, 18 y a la 17 entre 10 y a la 9. Ajá. Pero para no hacernos bolas con otra vez los exponentes, podemos separar i a la 17 en i a la 9 por i a la 8. Ajá, porque 9 más 8 pues da 17. Y abajo tenemos 10 i a la 9. Entonces ahí podríamos como que i a la 9 se va con i a la 9. Y al final nos queda 18 entre 10 y a la 8. Ajá. Y a la 8 es, lo voy a poner aquí arribita, y a la 8 es tener i a la 2 y luego elevarlo a la 4. Entonces, menos 1 a la 4, ahí sí nos va a dar más 1, ¿no? Entonces, eso a fin de cuentas va a ser igual a 18 entre 10. Entonces, ese es el límite de la opción, en este caso bueno, ese es el resultado de este límite. Ajá, aplicándole Jopita. ¿Ok? El otro, no sé si lo hicieron con la maestra. ¿No? Y pues también va a ser como el cálculo. Bueno, porque sí nos va a dar 1. Si lo evaluamos directamente, pues sabemos que seno de 0 es 0. Y z, pues, va a valer 0 de todas maneras, ¿no? Entonces,
También aquí podemos recurrir a L'Hopital. Entonces, como en cálculo, casi cálculo diferencial, nos va de límite de z teniendo a 0, de seno de z entre z, es lo mismo que el límite de z tendiendo a 0 de las derivadas. De la derivada de seno es coseno de z y la derivada de z es 1. Entonces, si yo aplico el límite, sería coseno de 1. Coseno de 0, que es 1. Entonces, pues vamos a tener ahí un 1. Y dicen, ¿para qué? Bueno, ¿para qué? Traigo otro y ahí vamos a ocupar que acabamos de calcular. El límite de 1 menos coseno de z entre seno de z al cuadrado. Cuando z tiende a 0. ¿Ah? En el numerador directamente nos va a dar 0 porque coseno de 0 es 1. Entonces 1 menos 1 va a dar 0. Y seno de 0 va a dar 0. Entonces vamos a poder recurrir igual al L'Hopital. Si recurrimos al L'Hopital, ¿cómo va a quedar la derivada de arriba y cómo queda la de abajo? De arriba, la derivada de menos coseno de z es seno de z. Y de abajo, ¿quién es la derivada del de abajo? De seno de z al cuadrado. Pues es coseno de z al cuadrado. Acuérdense, bueno, aquí es como que vean, el cuadrado no está antes de z, ¿no? Es como que el argumento de la función de seno es el z al cuadrado. Entonces lo pueden dejar así, con el paréntesis. Entonces, directamente, pues derivada de seno es coseno. De lo que me hayan puesto, pero es coseno. ¿Ah? Y ahora me voy con la derivada de lo de dentro de donde está z al cuadrado. Entonces ahí su derivada es 2z. ¿Y a qué es igual? Pues ustedes pueden dejar el 1/2 afuera, digamos, 2 que está aquí, lo pueden dejar como afuera del producto. Y después vamos a, el límite lo vamos como a separar en el producto de el límite de z tendiendo a 0 y díganme si no, seno de z entre z por el límite, ay, creo que no me va a caber. El límite de cuando z tiende a 0 y abajo voy a ponerlo, pero es 1 entre el coseno de z al cuadrado. Ajá. Eso a fin de cuentas, ¿qué me da? Es 1/2. El límite de seno de z entre z ya nos dio que era 1. Ajá, por el ejercicio anterior. Y ahora el límite de cuando z tiende a 0, de 1 entre coseno de z al cuadrado, pues el coseno de z va a dar 1 también, ¿no? Entonces es ahí un 1 y al fin de cuentas ese límite es igual a 1/2. ¿Sí? ¿No hay dudas? No, todo así muy claro, Paola. Gracias. Ajá. Entonces, hasta ahí creo que está bien con L'Hopital, o necesitarían otro. Creo que hasta ahí está bien. De ahí,
nada más para estar como al corriente con la maestra, nos faltaba ver, era Cauchy-Riemann, cuando una función es analítica, me falta. Y entonces, bueno, en analítica nada más por el tiempo. Función analítica. Creo que me falta este tema. Las funciones armónicas, las vieron con la maestra. ¿De armónicas tendrían dudas de algo? Solamente es que cumplan el laplaciano y que sea igual a 0, ¿no? Bueno, en las funciones armónicas. Es que vio un ejemplo con ustedes, pero no sé si quedaron dudas. Incluso de cuando yo ya tengo las funciones, cuando ya sé que cumplen dos funciones que son armónicas, entonces yo quiero encontrar a la función f que sea analítica. Vio un ejemplo así, pero si tienen dudas, me dicen. ¿Cuándo tengo una función que es analítica en un punto? Si eso va a ocurrir, si va a existir una vecindad, o sea, tengo aquí el puntito Z0, y alrededor voy a tener una vecindad que contenga ese punto Z0, y todos los puntos alrededor de este Z0, dentro de la vecindad, van a tener su derivada. Básicamente eso es lo que está diciendo con el concepto de una función analítica. Entonces aquí le voy a poner, si existe una vecindad que contenga a Z0 y tal que, bueno, les decía, la derivada siempre existe. Y para todo Z dentro de esa vecindad. Funciones que no sean analíticas. En la clase grabada que di el martes, trabajé que f de z cuando z es conjugado no era derivable en ningún punto. Entonces, por default, si no es derivable en ningún lado, entonces tampoco va a ser analítica, ¿no? Hay otras, pero creo que ahorita la más importante para decir cuál es un ejemplo de que no es una función analítica es esa. Ajá. Hay otras donde en ningún punto, ¿no? Bueno, esta no es analítica en ningún punto. Mejor lo pongo, mejor, en ningún punto de C. Ajá. Hay otras que van a cumplir ser analíticas, pero pues quedamos que van a depender, ¿no? Bueno, en ese caso, como es puntual la definición, O sea, pero realmente solo basta ver la región en la cual la derivada cumpla lo que buscamos, ¿no? sí, la vecindad. Por ejemplo, otra que es la que creo que ahorita vimos, bueno, no me acuerdo. F de z igual a z por z conjugado, que es esta. No son analíticas. Bueno, esta no es analítica, perdón.
no es analítica en Z, en Z igual a 0 más 0i. Ajá. O sea, habíamos dicho que es derivable en solamente ese punto, en 0,0, ¿no? Pero como nosotros justo requerimos una vecindad alrededor, digamos, de este punto Z sub 0, Z sub 0 igual a 0,0, y el resto de los puntos en esa vecindad deberían de ser, bueno, tener su derivada en esos puntos, y no lo hay, entonces esta función no es analítica en este punto. Ajá, el resto de puntos no van a tener derivada, entonces la función por consecuencia no es analítica, ¿sí? Aunque sea derivable, lo voy a poner así, aunque sea derivable, bueno, diferenciable en Z sub 0, ¿sí? Y pues de hecho tengo, bueno, hay más ejemplos, pero como no son 9:56, ¿les parece si les subo, yo creo que en el transcurso de mañana o sábado, material para que ataquen más el problema sobre regiones de funciones analíticas? Sí, por favor. Gracias. Ajá. Ahorita aquí en el PDF les voy a poner también la definición de funciones armónicas, ¿no? Para que lo tengan también en cuenta. ¿Está todo bien? ¿Dudas también de su tarea de algo? Yo solo tenía una duda me piden checar la región de donde es analítica y mi pregunta era si solamente había dos caminos, si era ver el límite o ver su